Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos, otra vez en el culto del domingo. Bueno, mejor así nos vemos y nos oímos mejor. Qué lindo día para empezar esta semana. Qué maravilloso empezar bajo el cobijo y el cuidado del Señor. Qué hermosa manera de volvernos a reencontrar, porque la voluntad de nuestro Padre es que sea así. Y vamos a encomendar este tiempo, porque Él debe hablarnos a nuestro corazón y debemos estar atentos a su voz. Gracias, Dios, te damos, porque esta mañana nos encomendamos a ti completamente, Padre. Queremos escuchar solamente tu voz. Ningún mensaje humano, ningún concepto, ninguna idea, Señor, deben estorbar el escucharte a ti hablar. Gracias te damos por este mensaje y abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y tú derrama tu luz, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que tu palabra se acepta a nosotros y nosotros podamos aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Domingo, día especial en el que normalmente la familia se reúne para compartir algo especial en el momento del almuerzo, de la comida. Algo distinto, preparado en casa o de repente en algún otro sitio, en algún restaurante. Sin embargo, estos domingos son distintos porque estamos en casa. Es así como lo ha dispuesto el Señor. Y muy a tono con ese tema, pues queremos escuchar hoy el mensaje del Señor, que está en Marcos 11, 22 al 25, y que se refiere a preparar algo especial para nuestra vida, para que el Espíritu nos dé a nosotros una nueva manera de vivir. Una receta para vivir por fe. Hay muchas personas a las que les gusta cocinar y les encanta sorprender a sus familiares con algo rico. Pero, bueno, todo buen cocinero sabe que el éxito de una buena comida radica en tener los ingredientes correctos y seguir al pie de la letra la receta de lo que se quiere preparar. Bueno, muchos han visto una foto del pastor cocinando y cuando una hermana pidió que imitaran el ejemplo, ningún varón dijo amén, no al menos lo escuché. Así que por experiencia propia, yo sé que por muy buenas intenciones o amor que le pongas, si no tienes los ingredientes adecuados, no vas a lograr el resultado que esperas. En esta fase de tu vida, tal vez estás queriendo preparar tu alimento espiritual, para dentro de poco darle a tu espíritu algo delicioso, que lo podríamos llegar a llamar vivir por fe. Sería el nombre de lo que tú prepares. Pero para lograr el resultado de vivir por fe, tienes que seguir al pie de la letra la receta que está en la palabra de Dios. Y usar los ingredientes correctos, que no están en el supermercado, sino a tu alrededor y en tu corazón. Es triste ver en la iglesia creyentes lamentando y quejándose, alejándose de Dios, frustrados y amargados, contaminando a otros con su amargura, porque no entienden la Biblia y les falta fe en Dios. No están alimentando su espíritu.
Es doloroso ver hogares desbaratados, familias destruidas, porque no tienen un verdadero compromiso con el Señor. El Señor enseña a sus discípulos y les dice: tened fe en Dios. Esta mañana veremos la receta para vivir por fe, con 4 ingredientes indispensables. Y vas a poder reflexionar si tienes esos ingredientes o cuáles te hacen falta en tu vida. Primer ingrediente: una fe bien enfocada. Dice Marcos 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mucha gente que decía ser del pueblo de Dios no hizo caso a su palabra, dudaron de sus mandatos, cuestionaron lo que Dios dijo y prefirieron hacer sus deseos. Hay ejemplos desde Adán y Eva. Hay muchas personas que siguen ese ejemplo, que prefieren aplicar las enseñanzas del Todopoderoso, pues prefieren acomodar las suyas y prefieren hacerlo según las circunstancias en las que se encuentran. Apelan de repente a algunos versículos que conocen, sacan de la galera de la mente alguna idea que de repente por ahí están acordándose, y eso quieren que sea todo lo que influye en su vida. Es al revés. Toda la palabra de Dios es la que influye en tu vida. Oseas, en capítulo 6, verso 7, les da un mensaje a todos aquellos que estaban escuchando, y les está diciendo lo que había acontecido con Israel, que se habían separado, que habían tomado sus propios caminos. Les dice: cual Adán, ellos traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Estaba hablando a nombre del Señor. Con dolor vieron, lamentablemente y muy tarde, los israelitas, que Dios cumple su palabra. Y lastimosamente siempre terminaron cosechando los frutos de su desobediencia. Es lamentable que, teniendo la idea clara de cómo es este asunto de tu relación con Dios, pues muchos se siguen equivocando, creyendo que Dios va a tener ciertas tolerancias cuando tiene, y todos lo sabemos, sus exactas demandas. El apóstol Pablo también lo había escrito en su momento, diciendo: no se engañen. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, hermana, quiero que prestes atención a esto. La palabra de Dios se cumple, tanto en sus promesas como en sus amenazas. No vas a salir con tu gusto de ser rebelde contra Dios. No pienses ni un solo instante que su gracia es licencia para pecar. El Señor Jesús nos aclara y nos dice que esto es por donde debes ir. Tened fe en Dios. Este es el camino. Esta es la condición correcta. Fe es certeza, convicción, paciencia, seguridad, si quieres vivir por fe. Y Cristo va a ver en tu corazón esa fe.
Porque Él no necesita dinero, ni buenas intenciones, ni promesas, ni tampoco necesita que tengas grandes conocimientos teológicos. Él escudriña en tu corazón buscando fe. Nada es más satisfactorio que saber que estar en la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le gusta, pues te pone en una condición ventajosa en relación a tu vida pecaminosa. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer paso para vivir por fe es depositar esa fe en Dios. Hasta pareciera ser, digamos, ocioso el decir en Dios. Pero lamentablemente muchos llevan a Cristo su necesidad, pero no llevan a Cristo su fe. Tienen la fe enfocada en otras cosas, en otros resultados, tal vez en personas, quién sabe, en circunstancias. Claramente el Señor nos dice: pon tu fe en Dios. Una fe bien enfocada está fundamentada en Dios. Y es muy lamentable que cuando uno está buscando ser agradable a Dios, comete equivocaciones producto de su propia intención de querer ser agradable a Dios sin cumplir lo que Él demanda. Porque muchos no enfocan su fe en Dios, sino la enfocan en la oración. Es decir, creen que orando están a tono con la voluntad del Señor. Enfocan su fe en el culto. Hacen todos los esfuerzos por estar en este momento especial como hoy, reunidos en congregación. Pero durante toda la semana nada. Muchos también enfocan su fe en el cuidado del pastor. Y están pendientes a lo que él les recomienda, les aconseja, de la forma en la que él expresa la palabra de Dios, pero nada de eso te hace vivir por fe. Solo es Dios. Y el Señor prometió que si su pueblo obedecía, el templo de Salomón sería el lugar de su presencia. Pero si eran rebeldes, sería saqueado, destruido. Y eso ocurrió con ese templo, y no solo con ese templo, sino también con el de Herodes en el año 70 después de Cristo. Dice el Salmo 33, 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Estamos hablando de una fe bien enfocada. Y muchos creen más en los adivinos y en los agoreros que en Dios. Le creen más a la gente que hace pronósticos
que a Dios. Y pelean y toman posiciones contrarias a la Biblia, creyendo que van a impedir que la palabra de Dios se cumpla. No porque ellos digan que esto es lo correcto, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar, van a impedir que la palabra de Dios se cumpla. Dios es Dios, autosuficiente e inmutable. No necesita de nadie, no necesita para él ser Dios absolutamente de nada. Pero también tiene una particularidad, no cambia. Él no modifica su punto de vista. Él no ha cambiado sus mandamientos. Él no ha dicho una cosa en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Su palabra siempre se cumple y nadie puede impedirlo. Él es todopoderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Él es omnisciente, es omnipresente. Ese es mi Dios. ¿Lo conoces? ¿Cómo no creer todo lo que Él dice? ¿Cómo atreverse a pensar que Dios se ha equivocado o que su palabra no tiene nada que ver con la vida de aquí y de ahora? ¿Cómo pensar en rebelarse y desobedecer a su santa palabra? El Señor Jesús lo dijo claramente. Tengan fe en Dios. El segundo ingrediente es el uso de la confianza. Marcos 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este versículo ha sido muy mal interpretado en muchas circunstancias y ha sido utilizado de una manera muy arbitraria. Es más, hasta de repente podríamos decir que en cierto modo se ha llevado a una situación jocosa. Pero el cristiano no tiene que andar moviendo montes, no tiene que andar ordenándoles a las montañas a que se muevan de donde están. El cristiano no necesita hacer eso, pero sí necesita ese poder para vivir por fe y para enfrentar cada día los montes de preocupaciones y problemas. Esta frase que el Señor utiliza acá en este versículo era una expresión muy corriente en aquel tiempo. Era una expresión judía en el sentido de decir que si tú eres capaz de eso, de decirle a un monte que se mueva, eres capaz de superar cualquier problema. Entonces, en el resumen, el Señor Jesús les está diciendo que cualquiera que dijere en su corazón, voy a superar este problema, si creyere lo que diga, le será hecho. Dice Efesios 3:16. Para que os dé
Pablo estaba mencionando que él iba a doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo hace una oración de ruego por esta iglesia de Éfeso para que todos, dice, que sean enriquecidos, fortalecidos, con poder en el hombre interior, y esto que suceda a través del Espíritu Santo. No tiene sentido mover montañas. ¿De qué valdría? Pero sí tiene sentido ser fortalecidos interiormente con poder por el Espíritu Santo. Todo el capítulo de Hebreos 11 es una descripción histórica muy clara de lo que significa vivir por fe. Te enseña lo que es tener fe en Dios de una manera práctica. Te muestra cómo vivir en el temor de Dios, agradando a Dios antes que a ti mismo, disfrutando de comunión con el Señor, en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado, aunque esto signifique vivir en peligros y aflicciones. Solo cuando confías en las promesas de Dios puedes vivir como estos héroes de la fe. Cuando crees en las promesas de Dios Padre, cuando crees que Cristo vino, vivió y murió para cumplir la perfecta voluntad de Dios revelada en su palabra, y resucitó conforme a su promesa. Cuando miras a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, confías en su promesa de perdón de tu pecado y de la vida eterna, entonces puedes vivir por fe como a Dios le agrada. Claramente habíamos visto en el pasaje anterior, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor Jesús utiliza una frase extraordinaria. Si ese es tu comportamiento, si esa es tu forma de vida, si en eso está fundamentado todo lo que tú haces, dice, lo que digas será hecho. Lo que digas será hecho. Consecuencia de una vida por fe, entonces todo lo que manifiestes será hecho. ¿Qué confiesas con tu boca? Les recuerdo, mi querido hermano, mi querida hermana, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay fe, con toda seguridad, no vas a confesar duda o desconfianza con tu boca. Con toda seguridad que lo que tú vas a estar hablando van a ser siempre palabras de fe. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso creo que es necesario que como hijo, como hija de Dios, cambies tu manera de hablar. ¿Estás prestando atención a lo que dices?
a la manera en la que manifiestas tus temores, a la forma en la que representas tus dudas? ¿Estás prestándole atención a lo que comentas cuando oyes una expresión de Dios referida a ti o a alguien de tu familia, tal vez alguno de tus miembros de tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tu papá? Es necesario que cambies tu manera de hablar si es que no está a tono de lo que Dios desea que sea. Dejar de hablar de derrota para hablar de victoria. Dejar de hablar maldiciones para hablar bendiciones. Dejar de expresar negativismo y empezar a decir palabras de esperanza. Cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, lo que digas será hecho, te dice también a ti que puedes actuar por fe a sus promesas, que puedes vivir de acuerdo a lo que Él ha prometido. Jesús instruye a sus discípulos a no dudar en lo que dicen, y lo que digan será hecho. Hermanos, por si acaso, esta no es una confesión positiva. No es una manera de poner expresiones bonitas para esperar resultados buenos. No estamos tratando de descubrir que ahora vamos a estar diciendo mantras, palabras repetidas que de tanto ser mencionadas se vuelven realidad. No estamos hablando tampoco de decretos. No es esa mala interpretación que enseña a declarar cosas, porque la palabra tiene poder. Dice Cristo que el poder no está en lo que digas, o lo confiado que estás en lo que dices, sino que el poder está en Dios, que es el objeto de tu fe. La seguridad y el cuidado, la provisión amorosa del Señor, tu Padre Celestial, te debe llevar a hablar, a pensar, a actuar creyendo en su palabra. Cada día deberías recordar lo que Él ha prometido. Tú puedes estar seguro que Dios está contigo y que nada te va a apartar de su amor, porque la Biblia así lo dice. Tú puedes creer que Él está haciendo cosas a tu favor, porque Él así lo ha manifestado y es su voluntad. Tú puedes creer que Él también está tomando cuidado y previsión de todo lo que tú vas a hacer. Tú deberías saber, por lo que dice la expresión de la Biblia, que Él sabe hasta el más mínimo de tus pensamientos. Y Él conoce las intenciones de tu corazón. Tú puedes estar seguro de todo lo que Dios dice y puedes decirle al monte de problemas que se mueva y se lance al mar. Puedes creer que los problemas o las dificultades, por grandes que sean, no te van a impedir vivir por fe. Tu vida de obediencia a su palabra, tu gozo y seguridad de que Dios está contigo, es porque eres uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, y que has recibido la promesa: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
entonces sí puedes ir y cumplir la gran comisión y hacer discípulos a tus hijos, a tus familiares y a muchas otras personas, a pesar del odio de los incrédulos y a pesar de las muchas trampas del maligno. Fuiste liberado y prosperado para hacer la voluntad de Dios, porque Él está contigo siempre y su palabra se cumple todo el tiempo. Y puedes estar confiado plenamente en sus promesas para vivir por fe, de acuerdo a que Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, puedes volver a escuchar el mensaje de Jesús: ten fe en Dios. El tercer ingrediente de esta receta espiritual que estamos preparando para que nuestro resultado sea vivir por fe es la oración. Ahora sí, Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En este versículo Jesús conecta la oración y la fe. Y es interesante ver que este tema de la oración es muy singular y tiene muchísimas hermosas manifestaciones a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en Santiago 1, versos 6 y 7 dice: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién es la base de tu fe? ¿Crees realmente que Dios te va a dar cualquier cosa que le pidas? Jesús comenzó diciendo: tened fe en Dios. Y entonces, ese vínculo que hace Jesucristo de la oración y la fe, es que la confianza en el Señor es la base de la oración. La confianza que tú tienes en el Señor es la base de tu oración. Si tus peticiones no están a tono con las Escrituras, no esperes recibir respuesta favorable. Si tus peticiones no están fundamentadas en la fe en el Señor, estás dudando. Y con tal actitud, dice Santiago, no esperes recibir nada. Estás dudando como un corcho en el agua que flota y va según las corrientes, pero no tienes fundamentado absolutamente nada de lo concerniente a tu fe. Entonces no esperes recibir respuesta favorable. Abunda Santiago en el capítulo 4, verso 3. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, por un lado, si pides sin fe, no vas a recibir nada. Pero por otro lado, si crees que tu gran convicción de recibir todo lo que sea para mí, y según esto me va a deleitar lo que voy a recibir, y así lo pides, tampoco esperes recibir nada.
Solo compara una oración demandando ser cubiertos, que sean cubiertas todas tus angustias, tus necesidades, tus deseos. Es decir, quisiera tener un nuevo auto, me encantaría tener algo bueno, y quisiera no tener ningún problema nunca. Compara esa oración con la oración de Jesús en Getsemaní. Esa oración que el Señor Jesús la dijo con fe en Dios. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podrías entonces pedirle, sí, quisiera que esto suceda o que esto me des y quisiera alcanzar esto, pero no lo quiero si no es tu voluntad? No esperes recibir nada si no es algo que Dios quiere darte. Si pides a Dios y no recibes, bueno, es comprensible que hasta te pongas a dudar si Dios te está escuchando. Entonces tu fe entra en crisis, porque tus palabras y tu actitud no armonizan. Oras al Padre, conoces su voluntad, pides su ayuda, pero en el fondo realmente lo que estás haciendo es que te estás quejando. Vas a escucharte decir, Señor, creo que metí la pata. O, Señor, tal vez esto no lo merezco. O quién sabe, te vas al otro lado y dices, ¿cómo es que esto ha pasado? Y hasta puedes reclamar, clamando a Dios, diciéndole, ¿por qué dejaste que esto me sucediera? Te lamentas, lleno de angustia por la situación, y después le pides a Dios que la arregle. ¿Piensas que es una oración que honra a Dios? Después de que has hecho una larga letanía, después de que has manifestado todas tus temores, tus dudas, después de que no has mostrado el más mínimo ápice de fe, tú quieres esperar que sea una oración contestada. El Señor Jesús dice, tened fe en Dios, sí, pero no para satisfacer tus deseos y egoístas. Se trata de tener fe en Dios para que su voluntad se haga realidad en tu vida. Que tu tiempo de oración no sea solamente exclusiva para el culto del domingo. Que no sea que este día, hoy, tú estés pleno en oración, porque escuchaste un mensaje que te ha llamado la atención. O que separes solamente el día viernes de la vigilia, para que ese día sea el día especial de oración. Ten una vida de oración intensa. Y si no recibes las respuestas que esperas, haz un favor, y hazte un favor a ti. Revisa cómo está tu vida de oración. Considera cuánto tiempo de tu día lo estás dedicando para hablar con Dios. Si estás a punto de resolver un problema, si estás queriendo resolver alguna situación, si estás ansiando que algo se clarifique, podría yo preguntarte, ¿con cuántas personas has hablado hoy de ese asunto? Y seguramente en tu mente estarán, no sé, 2, 3, pero dime, ¿pudiste hablar primero con Dios? El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7. Y podemos leer inclusive desde el 6.
Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. ¿Cómo se van a humillar? Y pone en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí tienes tú, delante de ti, la poderosa mano de Dios. Y dice el apóstol Pedro, humíllate, es decir, reconoce su grandeza y su poder, reconoce que Él es Dios. Y entonces, cuando tú has hecho eso, has hecho ese reconocimiento, echas toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque sabes que Él tiene cuidado de ti. Si pides algo, dice el Señor Jesús, cree que en tu corazón que ya lo has recibido. Ese nivel de fe no está en los lamentos, sino en la alabanza. Dios quiere que clames y lleves tus peticiones a sus pies, pero hazlo enfocado en su gloria, no en la tuya. Humíllate para reconocer su grandeza. Y entonces, con toda seguridad, puedes echar toda tu ansiedad en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 14 y 15, nos hace una excelente aclaración. Y nos dice que verdaderamente deberíamos tener plena certeza y confianza de esto. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Puedes creer que Dios te va a conceder todas las peticiones que están conforme a su palabra? Eso es vivir por fe. ¿Por qué tendrías que pedirle cosas que no están en su voluntad? Estarías pidiendo para tus deleites. Estarías pidiendo para salir de una situación egoísta. Estarías anulando el deseo en ti de que la voluntad de Dios se cumpla. Estarías procurando ser tú el centro de atención y no Dios. Tus oraciones ancladas a la Biblia te hacen reconocer la voluntad de Dios. Y mientras más llenas tu mente de las Escrituras, tus deseos se alimentan más con su amor. Y entonces, lógico, ¿qué puedes recibir? Todo lo que pidas. ¿Puede ser algo más lógico que eso? ¿Puede haber algo más simple de entender que eso? Básico. Te estás dirigiendo al único todopoderoso, al que es capaz de otorgarte lo que necesitas. Y le estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Lo que Él quiere hacer en ti. Está muy difícil la situación para soportar y en lugar de pedirle que la quite,
¿Le pides que te fortalezca? En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, mejor todavía. Entonces, mejor todavía. Cuando no estás seguro de su voluntad, el Espíritu intercede por ti. Incluso tus dudas no son un problema para el Señor. Él escudriña tu corazón y compara con la voluntad del Señor e intercede por ti. Nada que esté en armonía con su propósito será imposible para ti. Dios no hace oídos sordos a las súplicas de sus hijos. Es un Padre celestial amoroso, te protege, te provee, te guía y cuida de ti. Y ha demostrado su amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Entonces, sin duda, puedes confiarle todas tus preocupaciones y ansiedades. En este versículo 24 claramente dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso dice el Señor Jesús. ¿Le crees? ¿Cómo no creerle si lo afirma el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra? Si lo dice el que cumple todo lo que promete, ¿cómo no creerle? Esta promesa te anima a no desmayar, sino a orar constantemente, insistentemente, a pedir con fe a Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Esto implica creer en lo que Dios dice. Lo que Él es, lo que Él hace, es vivir en armonía con su carácter. Él ha hecho morar su Espíritu en ti. ¿Por qué? Porque Él desea tener una excelente comunicación contigo, una excelente comunión contigo, un excelente trato hacia ti. Él desea que el vínculo que tienes tú con Él a través de su Santo Espíritu sea perfecto. Él anhela que aproveches al máximo lo que Él ha hecho por su propia cuenta y por su propia voluntad. En Juan 15:7 les dice a sus discípulos, y obviamente te lo dice a ti: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanece en Él y sus palabras permanecen en ti, y entonces todo lo que pidas, dalo por hecho. A veces cuando tú prometes algo y no cumples, lo lamentas.
de excusas. Pero Dios no es como tú. No es como yo. Él sí cumple y hace lo prometido. Por lo tanto, permanece en Dios. Créele. Sé fiel a su palabra. Y con toda seguridad vas a ver con asombro que te concede todo lo que le pides. ¿No crees? Yo estoy convencido. Podría contar horas, todas las experiencias acumuladas en mi vida y en vida de muchos hermanos que han visto esto reflejado con absoluta certeza en su vida. Permaneces en el Señor y sus palabras permanecen en ti. Todo lo que le pidas, todo lo que quieres, es hecho. Orar, sin embargo, no es dejar a Dios que lo haga todo. La oración no es ir por el camino fácil. Es la forma de alcanzar y tener poder para seguir y caminar por el camino difícil. La oración es el canal por el que te llega poder para eliminar montañas, montes de dificultades por ti mismo, con la ayuda de Dios. Si fuera la oración el método para que todas las cosas se cumplan por sí mismas, algunas expresiones muy acordes dicen, si fuera que se tiene que cumplir per se, es decir, por sí mismas, si fuera la oración el método que hace que todo se cumpla, pues la oración sería perjudicial. Porque te volvería una persona floja, cómoda y ineficaz. La oración, sin embargo, es el medio por el cual recibes poder para hacer las cosas por ti mismo. Por eso, cuando ores, no te quedes esperando. Debes orar, levantarte y obrar. Y vas a descubrir una nueva dinámica en tu vida. Y así verás que es cierto que con Dios todas las cosas son posibles. Y lo imposible se convierte en algo que puedes hacer. La oración no es para librarte de una situación que ahora te agobia, sino para capacitarte en aceptarla y transformarla. Hay un hermoso pasaje en la segunda carta a los Corintios. Es algo que Pablo les dice a estos miembros de esta iglesia. Versos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase a mí desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no fue liberado. Pablo no oró
diciéndole, quítame esto. Tenía también las debilidades que las tienes tú, las tengo yo. Claro que le dijo al Señor, quítame por favor esto. Pero el Señor le dijo, no te voy a liberar. Te voy a capacitar para que lo aceptes. ¿Te parece interesante eso? A mí me parece extraordinario. Y descubrió la fortaleza perfecta para su necesidad, y la gracia le fue suficiente para vencer esa situación. Qué maravillosa manera de usar la oración. Saber que cuando le pides, quítame esto, Él te va a decir, te voy a fortalecer para que lo aceptes y lo transformes. Porque la oración también te capacita para soportar. Es natural e inevitable que en tu humanidad y con tu corazón débil temas que no lo vas a poder soportar. Miras entonces que el peligro se agranda y ves con fatalismo llegar la tragedia. Pero ves algo que se está acercando y está demandando más de lo que vos vas a poder dar. Y entonces ahí ves que no vas a poder soportarlo. Oras y le pides al Señor, pero la oración no elimina la tragedia, ni te da un escape, ni te quita la tarea, sino que te hace capaz de soportar lo insoportable, de aceptar lo inaceptable, de llegar más allá de tus posibilidades sin sucumbir, de poder resistir sin rendirte en el intento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso instrumento te dio el Señor! ¡Qué maravilloso ingrediente tienes aquí para vivir por fe! Cuando la oración la usas como un escape, solo vas a cosechar desilusiones. Pero cuando la consideras el medio para conquistar y la manera que actúa Dios, entonces van a suceder cosas maravillosas para vivir por fe. Que dice el Señor Jesús, tened fe en Dios. Y el cuarto ingrediente es la capacidad de perdonar. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay una condición que debes cumplir antes que tu oración sea oída y respondida. Hay algo que tienes que hacer. Porque un espíritu que no quiere perdonar interrumpe la provisión del poder de Dios a través de la oración. Dice la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 32. Antes, en vez de todas las cosas malas, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Dios te perdona en Cristo. Así fuiste salvo. Si no, no habría otra manera. Pero para vivir por fe, para conseguir ese alimento que estás buscando y estamos preparando ahora con este cuarto ingrediente, tienes que tener perdón. Esto no solo es importante, sino más bien es esencial.
En muchas personas es el ingrediente que les falta, pero no es porque no lo pueden conseguir, sino porque no quieren usarlo. Las trabas, los obstáculos para vivir por fe son la duda y la falta de perdón. Pero hay muchos que no dudan, pero no quieren perdonar. Aunque a veces es difícil perdonar, es peor no poder vivir por fe, por no querer perdonar. Es peor. No poder vivir por fe, por no poder perdonar. Dice el Salmo 130, en los versículos 3 al 8. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Querido hermano, querida hermana, el perdón de Dios supera cualquier ofensa recibida de una persona. Ese perdón que el Señor ha puesto en ti supera cualquier daño que hayas recibido de cualquier persona en esta tierra. En Dios hay renovada misericordia, es decir, que todo el tiempo se está reciclando la misericordia de Dios en ti. Y dice el Salmo, abundante perdón, para que nada le impida perdonarte a ti y nada te impida perdonar a tu prójimo. Al instruirte a orar con fe, el Señor también te instruye a orar con un corazón perdonador, porque tienes un Padre Celestial que te ha perdonado todos tus pecados. En la oración del Padre Nuestro ves la necesidad de perdonar cada día por todo lo que nos ofenden. Eso dice. Y también está la advertencia contra la falta de perdón. Y es que quedas como deudor hasta que perdones a tu prójimo. Y dice el Salmo 99, el verso 8 y 9. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Tener fe en Dios es creer todo lo que Él dice. Si fuiste perdonado, Él concede ese mismo perdón para que tú puedas dar ese perdón de Dios a tu prójimo. Esa es la expresión del amor. Él te ha dado perdón para que tú puedas manifestarlo eso a los demás. Si has recibido la gracia de Dios y su perdón, puedes perdonar a tu prójimo. Si no lo haces, es porque realmente no has recibido el perdón del Padre Celestial, no has creído en su perdón,
no tienes verdadera fe en Dios y no podrás confiar en sus promesas para que tu vida aquí y ahora y por toda la eternidad sea lo que Él dice. Y entonces no vas a poder vivir por fe. Vamos a concluir. ¿Tienes fe en Dios? Si no es en Dios, ¿en quién o en quién está tu confianza? Solo Dios es digno de toda confianza. Solo Dios tiene todo el poder para cumplir todo cuanto ha dicho, todas sus promesas y todas sus amenazas. Solo mediante la fe en Dios puedes recibir el regalo de su perdón y eres capacitado para perdonar a los demás y demostrar el amor de Cristo. ¿Qué tan evidente es tu fe en Dios? ¿Qué tan evidente es tu obediencia a sus mandatos de respeto, amor, ayuda mutua entre esposo y esposa, entre padres y madres, entre hijos e hijas, entre hermanos y hermanas, entre creyentes y miembros de la Iglesia del Señor, con los ciudadanos del reino de los cielos, peregrinos en este mundo y en esta nación en especial? Quiera Dios darnos fe en Él para ser perdonados y poder perdonar, para vivir en obediencia en su palabra y actuar según su voluntad y según todas las promesas del Señor. ¿Para qué? Para que al final, habiendo juntado todos estos ingredientes, podamos vivir por fe. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque todos estos ingredientes, Señor, que hoy día nos has mencionado, los tenemos a la mano. Están ahí, en nuestro corazón y a nuestro alcance. Queremos, Dios, que tú obres a través de este mensaje para darnos conciencia plena de que no estamos haciendo lo correcto si alguno de estos ingredientes no estamos usando. Que nuestra fe sea genuina, Señor, que esté enfocada en ti. Que dejemos de mirar alrededor a todos. Que finalmente, Señor, la oración no sea una muleta para que queramos caminar con ella, sino que sea el elemento que nos capacite, Señor, para hacer tu voluntad. Que podamos pasar mucho tiempo en oración y que al final del día hayamos perdonado todo y a todos los que nos han ofendido. Te damos gracias, Dios, por este día, este mensaje y tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por la comunidad cristiana de restauración, el lugar donde tú nos has congregado para estar en comunión entre hermanos. Y nos encomendamos a ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, te agradezco el haber estado en esta reunión, haber participado de esta comunión entre hijos de Dios. Te agradezco porque al hacerlo demuestras que verdaderamente el Señor está obrando en ti. Y eso me da a mí la satisfacción plena de saber y tener la certeza que mañana, cuando nos vayamos a encontrar, habremos avanzado en lugar de haber retrocedido. Al encontrarnos disfrutaremos el gozo de estar juntos, pero sobre todo disfrutaremos de saber que Dios ha transformado nuestras vidas. Que esta receta te salga bien y disfrutes el resultado. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.